Estás viendo Justo en el Blanco. Para muchos, la pregunta premiante es, ¿cómo puede usarme Dios a mí? ¿Qué preparación debo tener? Lo que yo quería descubrir en lo personal cuando empecé fue, ¿a quién escogió Jesús exactamente como apóstoles? ¿Y cuál era su preparación? Lo que descubrí me cambió la vida totalmente. Creo que es una de las verdades bíblicas más alentadoras que oirás jamás. Es un principio que se remonta al Antiguo Testamento y que sigue siendo verdadero hasta la fecha. Antes de elegir a sus 12 discípulos, leemos que Jesús estuvo orando toda una noche. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios, antes de elegir a los 12 apóstoles. Según los estudiosos, toda la noche quiere decir 12 horas. Digamos que de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana o de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. 12 horas. Oró 12 horas para elegir a 12 personas. Una hora por persona. Eran 12 hombres, así que oró 12 horas. ¿No es maravilloso saber que Jesús posiblemente orara una hora por cada hombre? ¿No sería maravilloso saberlo si Jesús hubiera orado personalmente una hora por ti o una hora por mí? Es fantástico. Así que oró 12 horas. Después de haber orado esas 12 horas, digamos a las 7 de la mañana, desciende del monte, llega a la orilla del lago de Galilea y, si leo bien la escritura, empieza a elegir a sus apóstoles. Esto me sorprendió. Me parecía como si Jesús fuera eligiéndolos según se iba tropezando con ellos, como al azar. Estos dos, sí. Y 1, 2, 3, esos 3. Y tú, y tú, y tú. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Necesito 3 más. ¿Por qué tú no? Y tal vez tú y tú, 12. Ya estaban todos. Y luego me dije a mí mismo, no puedo creer que Jesús orará 12 horas por 12 hombres y luego los eligiera según venían.
¿Por qué oró Jesús por 12 horas? ¿Qué oró Jesús durante esas 12 horas? Oró: Padre, muéstrame a los mejores hombres, los más grandes de Israel, los superhombres de Israel. Necesito superhombres como apóstoles. Así que me pregunté, ¿por qué eligió a esos hombres de esa manera? Y examinando la escena un poco más de cerca, llegué a la conclusión, sin tratar de ser irrespetuoso con Jesús, evidentemente. ¿No necesitó orar 12 horas? Y luego, después de las 12 horas, ir y hacer tan malas elecciones. Miren a quiénes eligió. Eligió a un hombre como Pedro, el impetuoso Pedro. Un hombre muy temperamental. Aquel hombre rudo, que siempre actuaba primero y pensaba después. Eligió a los hijos de Zebedeo. Eran impulsivos. Cuando los samaritanos se negaron a hospedar durante una noche a Jesús y a sus discípulos, los hijos de Zebedeo dijeron: Señor, manda que descienda fuego del cielo y consuma a este pueblo. Jesús los eligió. Pensé, ¿qué gloriosos apóstoles van a ser estos dos hombres? Jesús dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Ese no es el espíritu de Cristo. Él los eligió. Pero lo peor de todo, eligió a Judas Iscariote. Sí, Judas lo traicionó. Pero la Biblia también dice que Judas era ladrón. Y si alguien lo sabía, ese era Jesús. Y Jesús lo hizo tesorero del equipo apostólico, ¿saben? Aconsejo a los pastores que nunca nombren a un ladrón tesorero de sus iglesias, pero Jesús lo hizo. Cuando me di cuenta de que Jesús había elegido a estos hombres con todos sus defectos y todos sus errores, dije, no puedo creer que estuviera 12 horas orando: Señor, muéstrame a los superhombres, porque ninguno de ellos era un superhombre. ¿Por qué oró Jesús 12 horas para elegir a personas con faltas tan grandes? ¿Por qué a esas personas corrientes, con sus grandes defectos? Dije, Señor, ¿por qué elegiste a estos hombres? ¿Por qué tuviste que orar 12 horas? Y entonces algo me pasó. Tuve una experiencia que de verdad me bendijo muchísimo. Fue como si el Espíritu Santo me tomara y me pusiera sobre aquel monte donde Jesús oró, justo a su lado, de manera que pudiera oír su voz. Yo esperaba que Jesús pidiera que Dios le mostrara a los más grandes de Israel, pero no lo hizo. Escuché algo totalmente distinto. Sentí que escuchaba a Jesús claramente. Incluso oía lo que oraba. Y lo que oraba me impresionó. Esto es lo que escuché. Jesús oraba: Padre mío, sabes que estoy a punto de elegir a mis 12 apóstoles. No me dejes elegir como el mundo elige. No me dejes planear el éxito como los reyes de este mundo planearían su éxito. Padre mío, no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y le llevó 12 horas a Jesús conseguir la victoria en ese punto. Y luego bajó del monte
y eligió a personas ordinarias, personas como yo y personas como tú, con nuestros muchos errores, nuestras debilidades. A pesar de ello nos escoge a nosotros. Si yo hubiera sido Jesús, no habría ido a la playa a buscar a unos pescadores ignorantes. Creo que habría ido a la Universidad de Jerusalén. Habría dicho a los profesores, denme una lista de los mejores jóvenes, de los más brillantes, que puedan mover masas, grandes oradores. Tengo una gran comisión que exige ir hasta los confines del mundo. Denme a los mejores de entre los jóvenes que tienen aquí en la universidad. Jesús ni siquiera se acercó a una universidad. Eligió a personas ordinarias y comunes, a personas comunes. Jesús no nos elige por lo que somos, sino más bien por lo que Él hace de nosotros. Y esa es nuestra gran oportunidad. Dios no necesita superhombres, tampoco necesita supermujeres. Les diré por qué no eligió superhombres. No eligió superhombres porque no había superhombres en Israel. No hay superhombres en Estados Unidos. No hay superhombres en Alemania, ni en Gran Bretaña, ni en China, ni en la India. Hay algunos superhombres en Hollywood, pero todos son falsos. Jesús elige a personas ordinarias. Y así fue como eligió a aquellas personas. Ahora, mi padre era pastor. Yo escuché el Evangelio desde mis primeros años. Esa es la mayor herencia que tengo en este mundo. Cuando tenía 9 años de edad, recibí a Jesucristo como mi Salvador. Y cuando cumplí 10, solo un año después, en esa pequeña iglesia en el norte de Alemania, donde crecí, hubo una especie de reunión misionera. De pronto, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y el Señor dijo, Reinhard, cuando seas mayor, predicarás el Evangelio en África. Me sentí tan emocionado. Me levanté de un salto. Corrí al frente y abracé con fuerza a mi padre. Empecé a llorar. Dije, papá, Dios acaba de hablarme. Mi padre dijo, hijo, ¿qué fue lo que te dijo? Respondí, me dijo, cuando seas mayor, predicarás el Evangelio en África. Mi padre entonces me dijo, Reinhard, tu hermano mayor será mi sucesor. Saben, mi padre no me eligió a mí. Mi padre eligió a mi hermano mayor porque era el mejor en la escuela en matemáticas. Y yo era el peor. Pero desde entonces he descubierto que las matemáticas aún no han salvado un alma, sino el Evangelio de Jesucristo. Posiblemente no nos elijan las personas, pero Jesús está aquí para señalarte a ti con el dedo y decirte, yo te he elegido a ti para que vayas y prediques la palabra de Dios. En Alemania tenemos un dicho cuando alguien no sirve para nada, absolutamente para nada. Decimos, ese de ahí es un 0. La palabra alemana que utilizamos es null. No es más que un null, no es más que un 0. No aprueba los exámenes. No consigue un trabajo o no conserva un empleo. No es más que un 0. Bien, debo ser sincero con ustedes.
Cuando Dios me llamó, yo solo era un cero. Solo un cero. Pero escuchen lo que pasó. Cuando Dios me llamó, siendo un cero, yo respondí. Fui hacia Jesús y me paré a su lado. En ese momento hice el descubrimiento de mi vida. Porque descubrí que Jesús es el número 1. Sí. Y cuando yo, como cero, me puse a su lado, ya éramos 10. ¿Hay aquí algún otro cero? Ven, acércate a mí. Y entonces seremos 100. ¿Hay más ceros? Seremos 1000, 10,000. Seremos 100,000, 1,000,000, 10 millones. Y entonces me di cuenta, Jesús da valor a todos los ceros. Ni siquiera me importa si soy el último cero, porque el último cero es el más valioso. 100 millones es más que 100. Mientras el 1 esté delante, Jesús, todos somos sumamente valiosos. Sí. Pero quita el 1 y no seremos más que ceros otra vez. Así es como Dios llama. Así es como Él elige. Es un secreto que necesitamos entender. No importa quién seas, ni lo que seas. Jesús te hace muy valioso, sumamente valioso. Él te llama, te capacita y te envía y estará contigo siempre, hasta el fin de los tiempos y hasta el fin de la tierra. No somos gran cosa por nosotros mismos, solo frágiles sujetos conscientes. Si Dios no mantuviera este planeta a una temperatura más o menos constante, el hombre desaparecería. Nuestros intelectos son limitados. Somos criaturas caídas. El pecado arruinó y manchó nuestros caracteres. Necesitamos ser salvados. Sin embargo, la humanidad es la clave para los planes divinos del Señor. Planes que se extienden hasta las vistas desconocidas de la eternidad. A través de nosotros, Dios pondrá fin al mal y al arquitecto del mal, el diablo. Parte de la victoria final es el actual mandato de predicar el Evangelio. De hecho, actualmente es la parte fundamental del plan. Los planes futuros de Dios de momento van más allá de nuestra comprensión. Pero si no cumplimos nuestra parte ahora, estaremos retrasando los maravillosos planes de Dios. Piensa esto. Tu palabra, si es la palabra de Dios, tiene mucho más peso que cualquier argumento. Sorprende a las personas donde están desprotegidas. Yo confío en esto cuando predico a miles de personas, todas ellas diferentes. Dios sabe mejor qué palabra les llegará al corazón. Así como Goliat descubrió, aunque algo tarde, él es el enemigo profesional preparado para enfrentar cualquier peligro, pero olvidó prepararse para la roca de una onda. Dios tiene muchas sorpresas que dar al diablo.
Satanás no entiende a quién o qué medios Dios probablemente elija. Cuando nos movemos en el Espíritu Santo, siempre descubriremos el talón de Aquiles del diablo y así lo venceremos. Ya vuelve Justo en el Blanco.